con la participación del licenciado Víctor Alberto Casado Medina. Él es licenciado en Ciencias Humanas por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además, ha cursado estudios profesionales en las carreras de Administración de Empresas y Derecho. Tiene en camino a prensa un libro titulado Los factores jurídicos, financieros y religiosos en la deshumanización actual, el caso México. Ha participado además en diferentes publicaciones periódicas y desde hace 20 años es litigante y asesor de empresas privadas. El título de su ponencia promete mucho, es El humanismo en Marx, y le damos la palabra al licenciado Víctor Casado. Muchas gracias. Vamos a abordar en dos partes nuestro tema, primero con un pequeño rodeo que consideré necesario para entrar a la parte medular que es el humanismo en Marx, y tendremos dos caracterizaciones de la ideología. La primera caracterización es que en toda la historia humana, las relaciones sociales más elementales, que son aquellas que los hombres contraen en la producción de sus medios de vida, engendran en la mente de los humanos una reproducción o expresión ideal de sus relaciones sociales materiales. En el arranque de la prehistoria, esa que Marx llama prehistoria es todo lo anterior a el momento en que el hombre asuma un estadio de vida comunista. En el arranque de la prehistoria se establece la primera división del trabajo, bajo la forma de trabajo físico y trabajo espiritual. Con ella surgen los primeros ideólogos, que son los sacerdotes. Después, la propiedad privada y posteriormente la producción mercantil. Como es lógico, las relaciones sociales que se establecen bajo el esquema de la propiedad privada adquieren un carácter antagónico entre poseedores y desposeídos, entre propietarios y expropiados. Estos son los factores histórico-genéticos de la alienación. Dicho antagonismo entre la alienación material se resuelve idealmente en la alineación ideológica. Es decir, las ideas dominantes son impuestas como expresión de las relaciones materiales donde hay una capa social dominante, propietaria de los medios de producción y por ende administradora de la riqueza social según sus intereses. Se trata pues de una formación social cuya función histórica consiste en justificar y preservar el orden material del dominio burgués. Estas relaciones dominantes segregan también su ideología jurídica para justificar idealmente la propiedad privada. La oposición de la ciencia marxista a la ideología proviene de que ésta tiene un papel encubridor y justificador de intereses materiales basados en la desigualdad social, por lo que el papel de la ciencia debe consistir en analizar y poner al descubierto la verdadera estructura de las relaciones sociales y el carácter histórico, por lo tanto, superable y no natural de la desigualdad. La base o estructura de la sociedad es comparable a los cimientos que soportan a un edificio con sus superestructuras jurídicas, religiosas y políticas. Y la ideología de la sociedad es comparable a la fachada del edificio, el cual conforma el Estado. Según los ideólogos, la ideología de una sociedad, su fachada jurídico-política, es la que determina el carácter de la estructura socioeconómica y no al revés. El ideólogo quiere hacernos pensar que es la conciencia social la que determina al ser social y juzga a los pueblos por lo que éstos dicen de sí mismos, que es más o menos como juzgar a un producto comercial por la propaganda que de él se hace. La crítica de Marx a la economía clásica es que a pesar de sus méritos científicos, carecía de una teoría de la explotación
y fuese una ciencia ideológicamente fundada, encubridora de la explotación social. El arma principal del proletariado para transformar su realidad dolorosa es adquirir conciencia, conciencia de clase, una conciencia que sustituya a esa falsa conciencia que es la ideología. La misión del proletariado, entonces, es descubrir por sí mismo que la estructura económica de la sociedad es el móvil real de todo cuanto ocurre en las relaciones sociales, es decir, vencer el propósito del ideólogo, quien hace como que ignora ese móvil y lo sustituye por móviles aparentes. Un ejemplo claro de esto lo constituye la actitud de un gobierno que, buscando sanear el orden moral de la población, emprende campañas contra la pornografía, por ejemplo, o el más recientemente difundido, Pa' que no te alcance, de Fox, en lugar de emprender una transformación de la base socioeconómica para abatir la pobreza y el subdesarrollo. Cuando se atiende así a las superestructuras, se le llama a eso reformismo, pura ideología, pura apariencia. Lo transformador, lo verdaderamente revolucionario sería atacar los móviles reales, es decir, la propiedad privada. La ideología es un fenómeno histórico que por tanto debe de ser superado, pues no pertenece al orden de los fenómenos de la naturaleza. La ideología surge en la sociedad porque es la justificación de la explotación. Solo desapareciendo la explotación, desaparecerá la ideología. Segunda caracterización. La ideología es un sistema de valores, creencias y representaciones que se autogeneran en la sociedad cuando en su estructura hay relaciones de explotación, a fin de justificar idealmente su propia estructura material de explotación, consagrándola en las mentes de los hombres como una cuestión de orden natural e inevitable. En el individuo se alojan en zonas no conscientes del psiquismo, incluso algunas representaciones que figuran como represiones profundas en la inconsciencia, por ejemplo, los mensajes de la televisión comercial, la religión, etcétera, que afloran de cuando en cuando como imperativos morales. Es pues una falsa conciencia apostada en la mente para que recordemos cosas como que la miseria social es un mal necesario, porque Dios no dispone malas cosas y porque la pobreza es santa y es más difícil hacer entrar a un rico en el reino de los cielos que un cable por el ojo de una aguja. Toda conciencia social debe considerar la teoría de la lucha de clases y de la explotación, pues de lo contrario sería una ciencia ideológicamente fundada para trabajar lo mismo que con ideas, que con prejuicios y creencias que no permiten expresar la verdadera estructura social. Este tipo de ciencias se hacen cómplices de la desigualdad, situación social, y son muy peligrosas porque se presentan como un aparato científico destinada a explicarla. Por ahí está el yo acuso de Marx a los economistas, el yo acuso moderno a cierta sociología, a la administración, a la contaduría, a las finanzas, a la abogacía, cuyos fines son explicar la sociedad como un conjunto de funciones y disfunciones propias del sistema. De todo esto se concluye que la ideología es también un sistema de abstracciones aparentemente científicas que se difunden en las universidades y se popularizan con ese aval y vuelven dependientes a los individuos de esas ideas porque las creen como artículos de fe. Dichas abstracciones son la expresión teórica de las relaciones materiales dominantes en la sociedad, que se expresan por medio de las ideas de la clase opresora. Así pues, creencia típicamente ideológica es el suponer que son las ideas o hasta las creencias mismas las que dominan la historia
y no la historia a las ideas. Por ejemplo, creer que la idea de comunismo producirá la sociedad comunista es un error ideológico. La idea del comunismo, por el contrario, nació de la observación científica del desarrollo universal de las fuerzas productivas, que es la condición material indispensable para el socialismo. La teoría de Marx es que las relaciones sociales de producción dominan y determinan todo el aspecto ideológico de las sociedades, es decir, el cuerpo jurídico, político, el Estado y las diversas creencias sociales. Su metáfora muy conocida es: la base o cimiento económico sustenta toda la enorme superestructura o edificio ideológico. Entonces, la ideología no es algo separado de la estructura social, sino inmanente a ella, producido por ella y actuando en su interior. Por ejemplo, cuando el Estado aplica la ideología jurídica de la propiedad privada para justificar la acumulación de la riqueza en pocas manos y la distribución desigual, está actuando, es decir, está poniendo en práctica la ideología dominante en y desde la estructura social. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología pierden así la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento, es en la ideología como se observa esta representación invertida del mundo, en la que son las ideas las que manejan a los hombres y no los hombres a las ideas. O sea, existe la creencia ideológica de que son las ideas las que producen la historia y no la historia a las ideas. Esta visión ideológica responde al proceso de vida histórico y material de las sociedades y de sus hombres. En efecto, si es la realidad histórica y social el proceso material de la vida, lo que da su carácter a la ideología de una sociedad, no es menos cierto que una vez constituido ese carácter, influye sobre la realidad social, actúa sobre ella y la determina ideológicamente. Por tanto, para conocer, el hombre debe examinar primero las condiciones materiales de la sociedad para comprender el verdadero carácter de la ideología de esa sociedad. Así, la ideología incide en el aparato material mediante los cuerpos jurídicos, las instituciones sociales, como la libre empresa, la moral, religiosa, que autoriza y recomienda la miseria material. Si la propiedad privada es en el orden material una alienación, la ideología jurídica se encargará de demostrar que la propiedad privada es un derecho inalienable. Si un país subdesarrollado o superexplotado como México, tanto la potencia imperialista como el país subdesarrollado, se encargarán de difundir la ideología del nacionalismo y la autodeterminación. Es un juego donde la realidad material produce una ideología que niega el verdadero carácter de la realidad material, idealizándolo para incidir sobre esa realidad, justificándola. De este modo, dice Marx, el derecho no es sino un lenguaje enrevesado para justificar el orden social existente. La religión no es sino un manejo sutil de símbolos éticos. La filosofía especulativa no es sino la versión intelectualizada de la religión y que es criticada por la filosofía científica. La ideología es la expresión de la sociedad, es su lenguaje y conciencia. Son entonces productos sociales. De tal manera, la teoría marxista de la ideología queda científicamente formulada cuando dice: las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión de las relaciones materiales dominantes, o sea,
las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas, por cierto falsas, acerca de sí mismas. Si no, pregúntenle a la economía, a la administración, a la contaduría, a la política, a la religión de nuestro país. No es la conciencia, decía Marx, la que crea la realidad, es por el contrario, la realidad la que crea la conciencia. Así como la hipoteca que tiene el campesino sobre los bienes celestiales, garantiza la hipoteca que la burguesía tiene sobre los bienes del campesino. En Marx, la política es una ciencia, pero no fundada ideológicamente para encubrir nada, sino al contrario, para desentrañarla y para denunciarla, para luchar contra las ideologías políticas, para dar conciencia a las clases explotadas. Al contrario de la política tradicional, el marxismo pone al descubierto esa típica inversión ideológica que ha hecho en la historia que algunos pueblos crean que eran sus políticos y su política los que determinaban su destino, ocultando así la razón fundamental de los cambios sociales y las revoluciones que residen en la estructura económica de la sociedad. Por ello, Marx decía que toda ciencia sería superflua si la apariencia de las cosas coincidiese directamente con su esencia. El capitalista reprime u olvida el movimiento real del proceso de producción a fin de proteger sus propios intereses, pues la conciencia del movimiento aparente implica la inconsciencia del movimiento real, o sea, una falsa conciencia de dicho movimiento. Las formas ideológicas, como la religión, desaparecen cuando desaparece la estructura material que las engendró, así como la mitología desaparece con el dominio tecnológico de la naturaleza. Del mismo modo, la ideología desaparecerá cuando desaparezca aquello que la justificaba, la explotación. Nos vamos rápidamente porque el tiempo apremia a el análisis del humanismo en Marx ya directamente. Este análisis lo enfoca Marx sobre tres aspectos: el teórico, el práctico y positivo. En el enfoque del humanismo en Marx se eleva a nivel de problema, en el cual el tema del hombre real se maneja como desde la perspectiva histórico y social. El hombre debe establecer un proyecto humano donde conciba presente, pasado y futuro de la especie. En el aspecto teórico, el pensamiento precientífico hizo asumir al hombre su posición religiosa, a través de la cual adquirió autoconciencia de sí por medio de su subordinación a Dios, surgiendo con ello la propiedad privada como necesidad equívoca de tener más en el sentido material, mas no ser más en el sentido espiritual. En el aspecto práctico, superada la obsesión de la propiedad privada, surge el ateísmo que deviene en comunismo para reivindicar a la vida humana real como propiedad del hombre y no como gracia divina. En el aspecto positivo, al superar estas dos fases, ateísmo y comunismo, vendrá a ser el humanismo verdadero, que es principio, positivo principio de sí mismo, porque se ocupa del hombre real. Mediante la conciencia de ser y adoptando su papel histórico, el hombre debe impulsar los cambios, las revoluciones, pues éstas no vendrán del cielo. Cuando el hombre decide hacer ciencia, tanta religiosidad anterior le es innecesaria. Al abolir las dictaduras, deviene el humanismo positivo, donde el hombre es al fin dueño de sí mismo y de su destino, donde no volverán a gobernarlo jamás las leyes del mercado, ni las mercancías, ni el dinero. El proceso de transformación de la realidad del hombre pasa por una conceptualización de la realidad actual, después por la conceptualización del estado actual de la sociedad para proponerse transformarla.
Por el trabajo, el hombre es creador de sí mismo y recreador del universo natural, es inventor y es creador. Cuando postuló que Dios era el creador, esta expresión histórica del hombre temprano era una expresión provisional de que el hombre aún no se concebía como creador, de que todavía no había llegado a ser inventor. Dios fue la imagen intelectual y sentimental de nuestros pujos creadores y la cara especular de nuestros deseos. Dios va desapareciendo en la medida que el hombre asciende a inventor y productor. De tal suerte, los productos del trabajo son creaciones y son inventos con valor sobrenatural. En Marx, el trabajo asalariado es la degradación del creador, del productor, al nivel del orden cuantitativo, pues se le ha despojado del valor cualitativo de creador. Así, la producción capitalista degrada al hombre y lo convierte en una mercancía más, deshumanizándolo, restándole sus virtudes espirituales y corpóreas. Proletario es aquel que no tiene conciencia de su calidad sobrenatural de creador, de productor, calidad que no se recupera aunque esté bien pagado, toda vez que al proletario se le despoja del precio de la fuerza de trabajo y del valor de su trabajo. Por todo ello, el humanismo práctico en Marx es el plan del hombre que ha adquirido conciencia de la infamia del capitalismo y se propone no tan solo ser hombre individual, sino ser social, que es donde se realiza lo verdaderamente humano. El humanismo será el principio de la historia verdadera del hombre como productor, creador, inventor, que se ha vencido a sí mismo, que ha vencido a su instinto animal que lo lleva a despojar a otros de su carácter de creadores al proletarizarlos y forzar la formación de clases sociales desiguales y antagónicas. Ahora podemos ver con toda claridad que capitalista es aquel que no distingue entre valor del trabajo y precio de la fuerza de trabajo, no distingue entre hombre en cuanto creador y productor y hombre en cuanto animal racional. El mundo artificial, el no natural, es producto de la sociedad, de los hombres que producen, que inventan, que trabajan. Estos hombres heredan a otros riquezas materiales e intelectuales que les permiten ampliar los conocimientos, facilitándoles tener más ciencia. Ese legado es un testamento universal abierto, ya que sin el esfuerzo histórico de toda la humanidad, lo nuevo no sería posible. Por ello, la propiedad privada de los medios de producción es aberrante porque genera la lucha de clases. Compuesta por individuos que en primera instancia se comportan socialmente de forma individualista, productores, recolectores o cazadores sueltos, este estado habrá de superarse por virtud de la conciencia social que eleva al hombre a ser humano. En Marx, el humanismo es la solución verdadera de la lucha entre el hombre y la naturaleza, de la lucha del hombre consigo mismo y con los de su especie. El humanismo en Marx es la superación del hombre individualista en hombre plenamente humano que no se conforma con repetir lo anterior, sino que avanza conscientemente, superando, reinventando, criticando, haciendo un mundo nuevo a través del humanismo positivo. Muchas gracias. Le agradecemos al licenciado Víctor Casado por su ponencia. Estamos sobre el tiempo, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de comentar con los ponentes, por lo menos durante algunos minutos, las opiniones que tengan ustedes, que son quienes hacen la otra parte de este foro. Cualquier persona que tenga una pregunta, un comentario, por favor, levante la mano y hágalo. Tenemos por allá un invitado, sí. Sí, tal vez esté dirigida al profesor Marco Millán, en principio, pero a los tres de últimas. Por un lado, veo que a lo largo de estas jornadas, al tratarse acerca del hombre,
el camino que se inició el primer día por la vía antropogenética da por supuesto un hombre que se realiza tal vez en un sentido instrumental, construyendo herramientas, progresando tecnológicamente, y me parece que esto podría ser merecedor de alguna visión crítica, en cuanto que esto puede obedecer también a un prejuicio etnocéntrico, donde el hombre está visto desde una perspectiva tal vez europea, eurocéntrica y demás, ¿no? De modo que el hombre por excelencia sería el que pertenece a la civilización occidental en cuanto constructor de herramientas y realizador de un mundo científico, tecnológico, hiperdesarrollado. Ante esto, que me parecía que era una tónica medio general del primer día, querría ver cómo Marco podría responder, dado que la posición heideggeriana pareciera que cae fuera de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades de colaboración, de división del trabajo y de colaboración ve él entre la perspectiva científica, que termina siendo un tanto objetivante cuando aborda el problema, por ejemplo, de la antropogénesis, y lo que viene de Heidegger, ¿no es cierto? En segundo lugar, me parece que por ahí la visión heideggeriana también podría ser objeto de sospecha desde el punto de vista del humanismo marciano, en el sentido de que descuida este aspecto fundamental de la explotación del hombre por el hombre, del fetichismo, ¿no es cierto?, a que se los somete, a que está sometida a su vida, ¿no es cierto?, donde las cosas operan como personas y las personas como cosas, ¿no? Hasta ahí. Muchas gracias. Sí, maestro. Mira, Luis, yo lo que pienso es que hay poca lectura sobre Heidegger, porque sí se puede hablar de una crítica desde la perspectiva de Heidegger hacia el propio eurocentrismo. De hecho, me parece que en gran medida en eso radica el trabajo de Heidegger. Tú has dicho bien cuando es un autor un tanto fuera de la historia, porque en la postura heideggeriana no importan los estadios históricos, sino importa qué es lo que le da sentido a la historia, es decir, la historicidad de la historia. Entonces, cuando uno se pregunta sobre la historicidad de la historia, está preguntándose sobre la esencia de la historia, independientemente de qué periodo. Entonces, efectivamente, ahí está fuera del lugar de la historia. ¿Por qué? Porque quiere ubicarse justamente en algo que le parece esencial a los seres humanos. Y no me parece que, en ese sentido, el hecho de desarrollar una herramienta sea propio del mundo occidental. Fíjense que aquí en mi cuadernito donde anoté todas estas cosas, no la van a ver, por supuesto, pero créanme que aquí está. Es una mujer que va en una canoa, es africana, evidentemente, está desnuda, está tatuada encima del vientre y va en una canoa. Lo que yo intentaba decir a partir de Heidegger con la idea de hermenéutica de la facticidad es que justamente el contacto que tiene el ser humano con lo que le rodea, precisamente lo que le rodea es lo que indica el camino para la ruta de la utilidad, para la ruta del utensilio que va a usar en determinado lugar y en determinado momento. Si esta no fuese una canoa y fuese unos esquíes para la nieve, sería exactamente lo mismo, porque entonces el hombre con esquíes para la nieve estaría respondiendo a algo que le es dado de antemano y por eso construye un utensilio que le es útil para lo que le es dado. Entonces yo creo que ahí, lejos de la perspectiva meramente histórica, yo por eso creo que habría que referirse a una historicidad en el sentido de lo que le es propio a cualquier ser humano, independientemente de la cultura donde se halle. En todo caso, la cultura, si lo que produce son objetos diferentes, hay que meditar un poquito que esos objetos diferentes son dados por la respuesta
a algo que es fundamental al hombre, que es lo que le rodea. Pero esa es una actitud humana que llamamos, o que yo llamé en mi texto, ontología hermenéutica de la facticidad. Mi querido Luis, no debe de extrañarte, porque no es así, que Heidegger no haga una crítica al mundo occidental. Puedo citar dos textos: La época de la imagen del mundo, La pregunta por la técnica, incluso un tercero que se llama Serenidad, donde desde La pregunta por la técnica La época de la imagen del mundo hace una crítica fuertísima a la modernidad en términos de eurocentrismo. Heidegger no usa los términos de eurocéntrico, pero es evidente que está criticando muy fuertemente la posición proveniente del eurocentrismo europeo. Y cuando se hace la pregunta por la técnica, está diciendo que efectivamente los seres humanos de la época actual hemos perdido la esencia de lo que somos, porque ya no producimos objetos, ¿no?, para la necesidad de lo que nos es dado a través de lo que nos rodea, es decir, a través de la fisis, sino producimos objetos que son totalmente inútiles a la fisis, incluso que la van a destruir. Y eso lo hace en la pregunta por la técnica, y después lo hace también en un textito que se llama Serenidad. Me parece que sí, en Heidegger habría una postura fuerte y determinante en ese sentido. Una prueba más es de que el que lleva a sus extremos la crítica de Heidegger es precisamente Derrida. Derrida, al hablar del sujeto, habla de un sujeto falogocéntrico, pero hay que recordar que, como el propio Derrida dice, es deudor absoluto de Heidegger. No hubiera podido ejercer esa crítica, ¿no? Un detalle más a propósito de ideologías. Heidegger es un autor que le interesa mucho el mundo teológico. Hay una famosa carta que le envía a un amigo suyo, sacerdote,